visión cero lo podemos alcanzar. Esta canción es por ti, por tu familia. Esto lo hacemos por ti y los que están en la vía. Esta canción es por ti, por tu familia. Esto lo hacemos por ti y los que están en la vía. Cuidar la vida tuya y la de los demás queda muy fácil si pones en práctica el sentido común y lo que sabes ya. Bueno, nuevamente me presento, mi nombre es Jonathan Steven González Cuyes, eh, un apasionado más por este tema de la seguridad vial. El día de hoy pues vamos a compartir este tema que es bastante importante, teniendo en cuenta pues las cosas que pasan del día a día en diferentes tipos de transporte y demás. El tema central hoy va a ser los simulacros de emergencias viales. Esos simulacros, ¿de dónde salen? ¿Por qué vienen? ¿Quién se inventó esa vaina? ¿Cuál es la articulación que tiene de pronto con el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo? ¿Por qué es importante los simulacros? ¿Qué tipos de simulacros hay? Vamos a compartir de pronto con ustedes algunas experiencias. También cómo se estructura un simulacro, qué puede fallar también en los simulacros. Y bueno, pues al final de cuentas, pues vamos a llegar a lo mismo, que entre nosotros más nos capacitemos, pues más vamos a estar preparados para una emergencia, teniendo en cuenta pues que no hay dos accidentes iguales, ¿no, mi profe? Es Totalmente. como el agente de tránsito que dice solo daños, es que hacen solo daños, solo daños, solo daños, pero no mira y siempre son diferentes. Claro. El comportamiento de la gente es diferente, el sector es diferente, las condiciones climáticas son diferentes, las condiciones de infraestructura es diferente, la cultura es diferente. Entonces, bueno, para eso necesitamos pues empaparnos un poquito más del tema. Aquí como eje central está el plan estratégico de seguridad vial. También vamos a ver qué nos exige ese plan estratégico de seguridad vial en cuanto a este tema, a dónde está, cómo se debe hacer y pues lo más importante pues hacerle el seguimiento, ¿no? Esta actividad también tiene una metodología, un desarrollo que es hace un ciclo PHBA, ¿no? Como todo el PES. Entonces, quisiera saber si me escuchan bien y si vamos claros hasta ahí. Jonathan, sí, ahí estamos, nos estás compartiendo apenas la imagen de presentación. No sé si has pasado alguna imagen más, pero al No, ahí momento estamos bien. estamos. Entonces, bueno, por sus siglas, nos dice que un plan de preparación y respuesta ante emergencias viales. Entonces, estas son las siglas que nos deja esta frase y nos dice que, bueno, son esos conjuntos de actividades, ¿cierto?, necesarias para disminuir el impacto ante una emergencia. Entonces, la gracia de estos simulacros es estar uno bien entrenado dependiendo del tipo de situación. Entonces las organizaciones deben tener en cuenta esta parte, ¿cierto? Y tener como atar esos cabos cuando se presente algún tipo de emergencia. Entonces ya sea en vía y demás. Entonces, me confirman si ahí están viendo mi presentación, mi profe. Sí, señor, ahí la estamos viendo. El PRAE. Listo, mi profe. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Y en ese ejercicio pues vamos a analizar, aquí tengo pues como un video de, de un accidente y pues quiero que lo observemos, pero que nos enfoquemos desde otro ángulo, no de pronto quién tiene la culpa, cómo se puede haber evitado, bueno, sí es importante, pero pues observemos a detalle las personas que se ven involucradas en este accidente, qué se pudo mejorar, ¿cierto? Y bueno, me confirman aquí, por favor. Se fue.
Este es el video de la cámara de seguridad que registró el accidente en la noche del pasado jueves en la vía Bogotá-Cibaté. La cámara registra el paso de dos ciclistas que avanzan rumbo a Cibaté por la calzada derecha. Segundos después aparece en cámara una motocicleta con dos ocupantes que colisiona con ambos ciclistas. Todos caen al suelo. Al fondo se alcanzan a observar a los ciclistas y a uno de los ocupantes de la motocicleta que se levantan. Algunos policías corren para prestar ayuda. Algunos vehículos que pasan por el lugar se detienen y encienden las luces estacionarias. Detrás aparece en su moto Ronnie Suárez, de 52 años, conductor del SITP que se detiene para ayudar a los heridos. Paró a tratar de auxiliar a los posibles heridos que habían en el sitio, con otro motociclista que también paró de la misma manera a auxiliar a los ciclistas, era un paramédico. Segundos después pasan otros vehículos particulares que bajan la velocidad al pasar por el lugar. Luego aparece Jesús David Hernández, paramédico especializado en transporte de pacientes por vía aérea, que detiene su motocicleta para hacer lo que acostumbra, salvar vidas. Al lado de la vía se observan a lo lejos los dos ocupantes de la motocicleta que colisionó, el conductor del SITP y el paramédico. Sin embargo, segundos después aparece este vehículo que a gran velocidad se los lleva por delante a todos. 2 personas murieron y 3 resultaron heridas, 2 de ellos de gravedad. Me dio por abrir Facebook y en una página de la Alcaldía Municipal de Cibaté registran un accidente, la cual muestran una foto y aparece la moto de mi hermano. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Si se escuchaba claro el video? Sí. Oiga, yo no sabía ese caso Muy claro. gravísimo, hermano. Qué tema tan duro, ¿no? Sí. ¿Qué dice mi profe Javi? Podemos analizar de esta noticia. ¿Quién está por aquí? Qué pena, pero está aquí bajándole el radio. No, yo la verdad no había escuchado ese accidente, pero es que en ese sector donde se presentó eso, es un sector donde no hay reductores ni nada yendo hacia Cibaté. Ahí es normal que suceda eso, Jonathan, porque yo visitaba una empresa ahí cerquita y ahí siempre habían problemas con accidentes, pero le cuento que bastante delicado. Entonces, como nosotros podemos observar, hay una, o sea, hay situaciones que son difíciles de pronto evitar, por eso pues es difícil eliminar este tipo de consecuencias, pero sí se pueden modificar y a veces, yo digo que a veces más es menos, ¿no? Entonces miren que a pesar de que pues estas personas tuvieron la fortuna de que el accidente se generó, o sea, pasó al frente donde se encontraban unos policías, en una vía pues donde transitan más personas. Afortunadamente llegaron personas con conocimiento, pues el desenlace pues no fue el mejor, ¿cierto? Ahí sí, como quien dice, resultó peor la cura que la enfermedad. Entonces a veces en los accidentes se sufre mucho porque no llega nadie a auxiliar. Miren que en este tipo de accidente, y esto se presenta en muchas vías en Colombia a diario, llegan personas con idoneidad, con conocimiento, con experiencia, y aún así, pues mire el desenlace del accidente. Entonces, ¿a qué hacemos referencia a eso? Entonces tenemos 3 momentos. Entonces, el primer momento, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a contar primero cuántas personas iniciaron, cuántas terminaron y cuáles fueron sus resultados. Entonces, en el primer momento me dice que eran 2 ciclistas que iban transitando, dos ciclistas van transitando y después llega una motocicleta con su conductor y con su acompañante y atropellan a los ciclistas. Entonces en el video y manifiestan pues que los de la motocicleta se alcanzan a ver cómo se mueven y los ciclistas también. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento no hay víctimas fatales por el momento. Y pues de ellos de consideración pues a primera instancia no es con todas las personas involucradas. En el segundo momento llega un policía. Entonces ya tenemos 2, ya tenemos 4, tenemos 5 personas ahí. Y el policía se ve que sale del video y va a ayudar de uno. Después llega un conductor del SITP de 52 años, entonces llega otra persona, un conductor que pues por estar en el SITP, los que
más o menos pueden considerar este transporte, son personas que se capacitan antes de ingresar. Son personas que duran hasta 15 días haciendo cursos, pruebas y demás. Y dentro de esa preparación está esto, los accidentes de tránsito. Y por último llega un paramédico. Entonces en ese momento están todos. En el tercer momento pasan otros vehículos, unos transitan con precaución, paran, otros miran, ¿cierto? Transitan con precaución y se van, ¿cierto? Pero al final llega un vehículo tipo liviano y atropella a todos los que están ahí. ¿Cuál es el desenlace del accidente? Pues 2 muertos y 3 heridos graves. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Entonces, tenemos las personas involucradas en la ayuda que se prestó en ese siniestro vial, en ese accidente de tránsito. Entonces, tenemos involucradas personas de la policía, del SITP y un paramédico. Entonces, nuestro plan estratégico de seguridad vial pues habla y dice que usted después de dos conductores, mínimo 2 conductores o 10 vehículos, ya tiene que tener un plan estratégico de seguridad vial. En ese plan estratégico de seguridad vial tiene que tener un plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, ¿cierto? Y eso involucra a todas las organizaciones que tengan mínimo 2 conductores o 10 vehículos. Aquí en las personas que prestaron la ayuda, ¿cierto? Tenemos 3 organizaciones diferentes que también llevan un plan estratégico de seguridad vial, porque utilizan vehículos para sus desplazamientos, ya sean misionales o no misionales. Entonces tenemos la policía, tenemos el SITP y tenemos el grupo paramédico. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Cuando nosotros miramos el plan estratégico de seguridad vial y cómo lo incorpora, cómo lo planifica, cómo lo hacen las organizaciones, pues tenemos que enfocarnos a esto. ¿Qué busca un plan estratégico de seguridad vial? Busca pues, reducir las muertes como consecuencia de accidentes de tránsito. La mayoría, pues para nadie es un secreto, que vienen originadas por un factor humano. Una toma de decisiones, una mala toma de decisiones basadas en un comportamiento, en un pensamiento o en un sentimiento. Entonces, si fuera tan eficiente ese plan de preparación y respuesta ante emergencias viales en alguna de estas 3 organizaciones, pues el desenlace hubiera sido diferente. Aquí es donde yo quisiera escuchar. Si fuera un policía, si yo fuera el policía o si yo fuera el conductor del SITP y si yo fuera el paramédico, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que yo debería llegar a hacer ahí en ese accidente de tránsito? Entonces sí me gustaría que alguien me diera su opinión. Buenos días. Tenemos a... Regálanos su nombre. Luis Anzola. Luis Anzola. Sigue, Luis. Pues lo primero que se haría ahí es, pues conozco el sector y es un sitio, digamos, que tiene varias situaciones. Uno, el tema, digamos, de la calzada es muy angosta porque es una calzada que tiene doble sentido de circulación. La iluminación es deficiente en horas, obviamente, pues de la noche. Y frente a la pregunta, pues creía que lo primero que hay que hacer es garantizar, digamos, un lugar de trabajo seguro antes de iniciar a realizar algún tipo de, digamos, de actividad para auxiliar a las víctimas, a los lesionados. Entonces, sería eso, poder, digamos, no sé, utilizar otro vehículo con luces de parqueo, no sé, linternas para poder generar como esa alerta e informar a los demás usuarios de la vía que la están utilizando que existe en ese momento un peligro como tal. Bien, por aquí tenemos otra persona con la manito levantada. Javi, profe Javi, ¿tiene la mano levantada? Sí, señor. Lo que pasa es que en caso de un accidente de tránsito, lo primero que tienen que hacer es señalizar. Entonces, eso fue un grave error ahí que cometieron ellos. ¿Por qué razón? Lo que dice el señor es cierto. Esa calzada es una calzada muy angosta. Eso no tiene ni siquiera 8 metros de ancho. Entonces, ¿qué sucede? Que con cualquier cosa que usted coloque sobre el borde de la vía, los carros tienen que desviar.
Entonces ahí lo que sucedió fue que ellos no vieron, no señalizaron. A ver, si si venía un señor en una moto, ya no de haber dejado la moto atravesada o con las luces de estacionamiento encendidas o alguna cosa así, pero no lo hicieron. Ahora hay otra cosa, la reacción de la policía no fue la adecuada, porque la policía con los elementos que ellos contenían debieron haber parado el tráfico. Ellos sí estaban en la potestad de haber detenido el tráfico y no lo hicieron. Entonces, ahí hay dos falencias, una por falta de capacitación de los señores que estaban ahí, y lo otro es que la policía no debía actuar de esa forma. Sí, la verdad es, pues, tengo una manito levantada aquí, sale que, ¿quién más tiene la manito levantada? Es que no alcanzo a visualizar acá. Bueno, pues ¿Seré sí, yo? ¿Seré yo? no, no, Eh, sí, que está hablando. Darian Cardona. Dale. Eh, pues vea, yo hace mucho tiempo no recibo capacitación y me tengo que actualizar en cuanto al manejo de emergencias, pero recuerdo mucho que yo tuve un capacitador, un señor de la Cruz Roja que nos dio una capacitación muy interesante, y era que el lema de él era: en el momento en que usted atienda cualquier tipo de emergencia, lo primero que tiene que hacer usted es evaluar su seguridad. Y lo primero que usted tiene que entrar a evaluar son los riesgos y comenzar a disminuir esos riesgos. Y como decía el compañero anterior, uno logra percibir en el video de que faltaron donde todos los vehículos, las motos al menos hubieran prendido las direccionales y los otros vehículos, las luces de estacionamiento, pues hubieran comenzado a mostrar de que efectivamente estaba sucediendo algo en el sector. La actuación de la policía, por ejemplo, se ve que no, que va sin chaleco reflectivo, que disminuye mucho la visualidad en ese sector tan oscuro. Lo que al principio yo le colocaría una falla del manejo del lugar de los hechos es la falta de control de riesgos, ¿no es cierto? Porque muchas veces las personas llegan a atender los heridos, que es muy importante, pero también hay que comenzar a proteger la zona para que no haya otro siniestro como el que ocurrió en ese espacio. Así lo veo yo. Sí, es que así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que quizás como nosotros, como yo lo había mencionado, en empresas como el SITP, todas estas tres organizaciones que se dedican a situaciones diferentes, ¿cierto? Pero pues que utilizan vehículos, ¿cierto? Tienen este tipo de capacitaciones. Nosotros de pronto aquí también lo estamos hablando y nosotros decimos yo haría esto, yo haría lo otro, pero cuando uno llega al lugar, es como cuando, no sé si recuerdan, como cuando uno estaba en el colegio, entonces uno estudiaba, tenía el examen al otro día, ¿cierto? Y cuando llegaba al otro día que tenía que presentar el examen, ya se nublaba, se le olvidaba todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quizás en las organizaciones lo más probable es que sí tengan ese entrenamiento, que ese conductor del SITP en los 15 días, que pues ahí sí con seguridad, digo que es el tiempo que utilizan ellos para hacer capacitaciones antes de ingresar a hacer su trabajo como tal, tienen este tipo de capacitaciones. Un paramédico, pues obvio, y la policía, pues como lo decían por ahí, debería dar ejemplo. Ahí le digo de pronto al policía que en medio del desespero no pasó antes. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la importancia no tanto de la capacitación, sino de los simulacros. ¿Por qué? Porque cuando se genera el accidente, y aquí pues me gusta citar a este cirujano militar, entonces él decía que hay una obra de oro entre la vida y la muerte, ¿cierto? Él decía que en la primera fase, ¿cierto? Prácticamente es inmediata la muerte, ¿cierto? En el 10% de las causas. Tenemos otro porcentaje que dice, venga, eh, dice que en esta fase 2 entra la hora de oro, que dice que ya en el 75% de los casos, ¿cierto? Podrían ser reversibles si se presta una asistencia a la persona, ¿cierto? Y por último nos da un porcentaje pues del desenlace de lo que pasó en ese socorrer que nosotros lo tenemos identificado. Entonces aquí es donde nosotros decimos el deber y la importancia de la capacitación y los simulacros en la organización, en las organizaciones. Entonces citamos
un plan estratégico de seguridad vial que por un lado me dice qué tiene que tener la empresa, ¿cierto? Cuántos son los tipos de vehículos, cuántas personas tienen, todo lo que nos habla de un diagnóstico, ¿cierto? Nos habla también de una caracterización, ¿cierto? Y un control de los riesgos donde la empresa, dependiendo pues su misionalidad, también hace un análisis de los riesgos. Entonces, qué riesgos tiene, cómo los va a valorar, cómo los va a tratar, ¿cierto? Tienen unos procedimientos de una investigación interna a los siniestros viales, que aquí es donde las empresas utilizan algunas metodologías. Una de las metodologías más asertivas es basado en la matriz de Hadoop, ¿cierto? Que es la que es la más asertiva para investigar los accidentes de tránsito. Y sobre todo, pues tienen que ellos hacer un estudio sobre las vías por donde pasan los vehículos que, que tienen en la organización. Y a eso hay que hacerle un estudio y hay que hacerle un control de riesgos, y hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle unas visitas. Por otro lado, nos cita también la 39001. ¿De qué año es la 39001? Si alguien me lo recuerda. La ISO 39001, ¿de qué año es? 2014. Que no sea el profe Oscar. Hizo 39.001 de 2014, Jonathan. ¿Quién más? Bueno, inicialmente pues hablamos de las fases que establece la ISO 39001 del 2012. Entonces en algunas... Perdón, lo que pasa es que se hizo 39.012 a nivel mundial. Sí, A sí, sí. nivel nacional se acoge con la norma ICONTE, y la norma ICONTE la acoge en el 2014, por eso se hizo 39.001 de 2014. Exacto, pues digamos del concepto inicial. ¿Listo? Lo que dice sí está bien. Entonces, ¿qué nos dice? En esta norma nos dice que, bueno, en alguna parte de la 39.001, que es el 8.2, dice que la importancia es de reaccionar. Lo que busca es reaccionar ante las muertes y heridos graves derivados del accidente de tráfico. También exige que deben tener unos procedimientos de respuesta y dice que ensayar estos procedimientos cuando sea posible. Entonces, por un lado, por el lado de la gestión de la seguridad vial, pues nos dice, venga, hay que tener esos simulacros, hay que reducir las muertes, hay que ensayar. Por el lado del decreto 1072, que es del el sector único del trabajo, también nos da unas pautas y nos dice, venga, como empresa, yo también tengo que tener un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, aquí me lo enfoca en el trabajo. Entonces, por eso, digamos, en la 40595, pues hace una articulación entre los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo y la seguridad vial. ¿Por qué? Porque, pues, una persona que transita por una vía, utiliza una vía como ese es su trabajo, y eso, el transitar en una vía, pues genera unos riesgos. Entonces, por eso hay que hacer una articulación y hay que decir, venga, ¿qué va a hacer qué va a hacer cuando se le presente algún tipo de emergencia, pero en las vías? Entonces, ahí nos dicen el sector único del trabajo, nos dice, venga, todas las empresas, miren que en la 39.001 dice que cuando sea posible que hagan unos simulacros. En el 1072 nos dice, venga, hagan esos simulacros mínimo una vez al año, enfocado en el trabajo. En el 1072 también me dice, venga, ¿qué recursos tiene? O sea, tiene que elaborar un plan de preparación y respuesta ante emergencias, pero tiene que involucrar a todos los trabajadores de la organización, tiene que analizar unos recursos, tiene que evaluar unos riesgos, tiene que articularlos con otro tipo de organizaciones, ¿cierto? Tiene que incluir los programas de ayuda mutua, tiene que informar también, tiene que informar de lo que va a hacer, y pues se enfoca en la capacitación de primeros auxilios. Entonces aquí tenemos que, por un lado, como empresa, ¿cierto? En su sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, está exigiendo que las personas se capaciten y que se debe hacer un simulacro. Pero miren que un simulacro al año, pues también es un poquito difícil.
Entonces, el comité de ayuda mutua o el plan de ayuda mutua es bastante importante porque, ¿qué dice? Dice en sus simulacros, en lo que ustedes estén haciendo, en lo que ustedes vayan a hacer, deben incluir a los diferentes entes, digamos, a las diferentes organizaciones que nos ayuden para esa emergencia y deben informarlo. En este caso, cuando nosotros lo articulamos con seguridad vial, pues dice que lo más importante es, bueno, ellos dicen que deben incluir las emergencias médicas, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer esa articulación yo voy a hacer un simulacro, ¿cierto? Un análisis dependiendo de las rutas, dependiendo de mi misionalidad, dependiendo los indicadores que ya lo vamos a ver más adelante, pues voy a hacer un simulacro. ¿A quién debo incluir en ese simulacro? ¿Cierto? ¿A qué entidades debo incluir? Entonces aquí me dicen que debo incluir pues a las partes, a los hospitales, bomberos, lo más importante es las concesiones y obviamente una autoridad. Entonces, aparte de eso, tengo que incluir a demás organizaciones que también pues básicamente prestan mis mismos servicios, como por, valga la redundancia, como por decirlo así. Entonces nos reunimos varias organizaciones y creamos algunas estrategias entre todas. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto? Está atando todos los cabos para el tema de poder capacitar a las personas, capacitar a los trabajadores, también incluir la comunidad y también incluir a todos estos organismos. Entonces, un ejemplo, si yo tengo una empresa que se moviliza de pronto de Bogotá a Medellín, pues yo ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es analizar primero este tipo de organismos que me prestan esta ayuda, ¿cierto? Mirar un área de cubrimiento, ¿cierto? Mirar esa área de cubrimiento de cada uno de ellos, mirar qué recursos tiene cada uno y de esta manera, teniendo en cuenta los diferentes tipos de emergencias que se me puedan presentar, pues yo saber a quién acudir. Entonces, un ejemplo, alguien de pronto me ayude con la diferencia entre una ambulancia tipo TAF y una tipo TAM. Todos no, uno solo. Que no sea el profe Oscar, ¿no? Ah, pues usted no colabora. El TAP es traslado asistencial básico y el TAN es traslado medicalizado avanzado. Pues así lo he conocido yo. No sé si hay alguna modificación. Uno es más especializado que el otro. Sí, transporte asistencial básico y transporte asistencial medicalizado. ¿Alguien por ahí levantó la mano? Bueno, Mariana. Entonces, mire, nosotros el ejercicio principal de este espacio que estamos utilizando es el accidente que vimos ahí, ¿cierto? De pronto, si en alguna de las fases de ayuda, ¿cierto? Yo llego a solicitar, cuando yo llego y solicito de pronto lo primero que dice la gente, una ambulancia, llama al 123. Entonces, cuando yo en ese momento, si en la empresa a mí no me han capacitado, ¿cierto? Entre la diferencia entre una ambulancia tipo TAF o una ambulancia tipo TAM, entonces, cuando yo solicite la ayuda, dependiendo del sector, pues los centros médicos, los centros de salud, pues están por niveles, ¿no? Y digamos es nivel 1 el más cercano, o nivel 2, ¿cierto? Y en algunos solamente tiene una ambulancia TAF, tipo TAF. Entonces, por ser tipo TAP, pues ya tiene unos mecanismos interiores, un personal que tiene una capacitación, una idoneidad, pero va muy limitada. Entonces, si yo reporto un accidente con 2 personas posiblemente muertas, 3 heridos, que fue el desenlace de lo que vimos, pues cuando llegue la ambulancia tipo TAF,
pues no le va a alcanzar ni el tiempo y se van a ver muy limitados para atender ese tipo de emergencia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos llaman para pedir otro tipo de ayuda. Y en ese momento, si vamos a la fase de la regla de oro, y en ese momento, pues un minuto de más, unos minutos de menos, pues hacen la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, cuando nosotros hacemos los simulacros en las empresas, nosotros nos enfocamos no tanto en que, bueno, sí, tienen que llamar y tienen que solicitar la ayuda, pero entonces llamar y solicitar la ayuda no va más allá de hacer una llamada con desespero y decir qué pasó, sino no tener de pronto algo de capacitación, algo de entrenamiento para solicitar por lo menos algo tan importante y tan básico que es qué tipo de ambulancia puedo yo necesito en ese accidente. Entonces ya con eso ya ayudo mucho a qué tipo de ambulancia tengo que tener. También necesito saber cuántas ambulancias tengo en el sector, cuál es el alcance, porque a veces pues vamos a dejar de un lado la competencia de las ambulancias, pero pues algunas están más cercas que otras. Entonces yo un ejemplo, si yo tengo un accidente entre Bogotá y Medellín y hubo un accidente, el accidente pasó en Guaduas, llegando a Guaduas, y el conductor diga, ay, de verdad que a mí me dijeron que tengo que llamar, ¿cierto? Y de pronto no llame a la línea única de emergencia, sino llame específicamente porque la empresa le dijeron, mire, este es el número del hospital de acá de Bogotá, y el hombre lo tenía ya anotado, pues imagínese, llamó a Bogotá. Entonces, hasta que contestaron en Bogotá, la atendieron la emergencia, lo remitieron al otro lado, mandaron la ayuda al otro lado, eso ya lleva un tiempo y cuando llega la ambulancia, en ese tiempo llega una ambulancia tipo TAF. Y esa ambulancia llega, atiende como los primeros auxilios y hasta que llama a otra. De pronto en ese momento esa otra fue a atender otra emergencia y pues grave porque no se tiene esa posibilidad de salvar una vida porque esos momentos, esos minutos, esos segundos son claves. ¿Listo? También es importante que nos enfoquemos en el tema de las concesiones. Las concesiones tienen unos requisitos como el tipo de ambulancias, qué tipo de ayuda pueden prestar en cuanto a temas de accidentes, ya sea con heridos, como también fallas mecánicas. También tenemos que tener en cuenta lo que son las autoridades de tránsito, en este caso las policías de carreteras, pero tener en cuenta la jurisdicción. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos van por zonas, yo lo comentaba hace unas sesiones, donde en algunas actividades que hago pues en el trabajo que estoy ahora, pues tocaba analizar eso. Y hay algunas jurisdicciones que se ven muy cortas, por lo menos donde yo estoy, analizamos unos tramos importantes de la Ruta del Sol. Entonces hay unos donde carecen de personal, de autoridades de tránsito. Entonces llegamos a un punto que pues no lo quiero mencionar, donde se tenía un recurso vehicular de más de 7 vehículos, entre motos y patrullas, pero en turno solamente estaba un policía. Entonces, de esa manera, pues el hombre, cuando fuimos allá a decir, venga, si pasara este tipo de emergencia, porque lo que nosotros buscamos en las organizaciones es que involucren a los demás y los metan a los simulacros, pero no tanto que los llamen, sino que los involucren, que hagan también algo, que ellos también tengan de por sí sus simulacros a través de las empresas. Entonces le decíamos, venga, si tenemos una emergencia de tal, ¿usted qué haría? ¿Cuántos vehículos tiene? Dice, no, aquí tenemos tantos, pero en turno solamente está él. Entonces ahí es donde uno dice, uy, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, es que cuando pase una emergencia en este punto, pues primero no voy a llamar a la policía de carreteras porque es uno de los más limitados. Tengo que llamar la concesión o en su caso llamar los bomberos. Sí, más o menos. Cuando me llama este comité de ayuda mutua, un plan de ayuda mutua, es un programa que se genera a través de diferentes organizaciones donde se prestan esa ayuda mutua y pues es importante definir esos requisitos, esos roles, ese liderazgo y esos criterios para que sea más allá de un procedimiento en un papel,
que sea algo efectivo. Entonces, en las empresas se han encontrado esas falencias de que se tiene el procedimiento, pero cuando ya se analiza, se tienen algunas oportunidades de mejora. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la resolución 4595 con respecto al tema? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Jonathan, Señor. mi profe, póngale cuidado. Este ejercicio de hacer esta preparación de emergencias no es nada fácil porque a veces uno, pues las organizaciones no disponen del tiempo, otro porque no disponen de los recursos dinerarios, otros porque no saben que tienen que hacerlo. Entonces, esa labor que su merced hizo de gestionar, pues demanda tiempo, demanda mucha vocación, muchos principios y mucho liderazgo. Entonces, más allá del tema del concepto profesional, ¿cómo fue ese concepto personal, estimado? ¿Cómo nació esa gestión? Bueno, nosotros nos anticipamos, nos debemos anticipar a los posibles eventos que se puedan presentar, pues en este caso en las vías. Cuando nosotros nos anticipamos a eso y aquí a través de la resolución nos dice, venga, tienen que tener un procedimiento, tienen que irse a otro paso del PES que le habla de unos siniestros viales, tienen que tener una cadena de llamado, una capacitación al personal, mínimo tienen que hacer un simulacro. Entonces, mire que tristemente, al exigir esto en las organizaciones, uno como llegar en ese rol de auditar y de pronto liderar ese tipo de eventos, pues uno dice, hombre, nos falta un poquito más de conciencia. Como no se ha presentado, lo único que uno escucha en las empresas y uno pues también la primera impresión lo hace, uno dice, como no se ha presentado, pues aquí no hemos hecho nada. Es que aquí casi no se escucha, es que aquí casi no se ve eso. Entonces, como no se ha presentado, pues sí, hay que tenerlo. Pero más allá uno dice, no, venga, empezando. Piden un simulacro y dicen, ay, vamos a poner dos vehículos aquí, uno aquí, y que se genere un accidente. Pero uno dice, venga, ayudemos y hagamos un simulacro en una parte donde verdaderamente se pueda presentar un accidente. Por eso nos piden que nosotros hagamos un análisis de las rutas en las que se desplazan los vehículos. Hagamos un simulacro donde verdaderamente pueda pasar un accidente y un tipo de simulacro que uno diga, sí puede suceder. Porque un ejemplo, en una vía nacional, la empresa dice, vamos a hacer un simulacro, un choque simple. Entonces se frena la camioneta y el vehículo tipo camión, entonces no alcanza a frenar porque el conductor tiene una distracción y le alcanza a pegar el del bumper. Entonces uno dice, sí puede pasar. Pero en esta vía, una vía nacional, donde la infraestructura es esta, donde la visibilidad es esta, pues venga, ¿cuántos accidentes, cuántos siniestros han pasado en este sector? Entonces, vayámonos a ese estudio, a esos análisis, y de ahí hagamos un procedimiento, un simulacro de algo que verdaderamente pueda pasar. A nivel personal, es lo que nos estamos enfocando en las empresas, es esto, metámosle un poquito más de conciencia. Los recursos son limitados, muy limitados. ¿Por qué? Porque pues las empresas no le botan tanta tiza a eso. Y lo que su merced dice es una realidad que pues no podemos dejar por un lado. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando pasa algo, como el accidente que acabamos de ver ahí, ahí es donde fallan. Por eso inicié este espacio con ese accidente. Miren que involucra a 3 organizaciones grandes, como la policía, la SITP, y la persona pues que no, aparentemente no se sabe dónde trabajaba y demás, pero tenía una idoneidad y tenía una competencia. Entonces, es algo tan grande que posiblemente sí tienen su simulacro, sí tienen su plan de preparación y respuesta ante emergencia, ya sea a nivel de trabajo y a nivel de seguridad vial, pero cuando pasa algo como esto, pues no se pudo actuar de la mejor manera. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en el simulacro. Y ese simulacro pues tiene
unas amenazas, hay que identificar esas amenazas, hay que identificar esos riesgos, ¿cierto? Hay unas amenazas que son antrópicas y otras que son naturales, que son neutrales, ¿cierto? Quiere decir pues que son antrópicas, quiere decir pues que se produce o se modifica por la actividad humana. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo hacemos entonces ese simulacro? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos ese simulacro? Entonces yo, primero, ¿qué tipo de organización tiene? ¿Cuáles son las vías en las que ellos transitan frecuentemente? ¿Cuáles son los riesgos que se presentan en esas vías? Una clasificación de esos riesgos que se presentan en esas vías. Un estudio, una estadística de las emergencias que se están viendo en esas vías. ¿Qué es lo que más pasa? ¿Por qué pasa? Por lo menos en esa Cibaté, ustedes decían, es que ahí es muy oscuro, es que es doble sentido de circulación, que posiblemente no hay una iluminación, es que posiblemente las calzadas son más estrechas, es que por ahí cerquita no hay quien atienda. Entonces, basados en esos análisis de riesgos, es que yo voy a hacer un simulacro. Y un simulacro en ese sector, cuando yo miro y decimos cuántos simulacros se han presentado en ese sector, cuántas empresas de transporte público pasan por ahí. Entonces, cuando yo analizo todo eso, yo digo, este es un buen punto para hacer un simulacro. Un buen punto para hacer un simulacro es uno donde no haya señal, por ejemplo. Entonces, si se hubiera hecho un simulacro, una buena preparación de las personas que intervinieron en el accidente, que son de 3 organizaciones macro, pero un simulacro con unos buenos, una buena preparación, un buen simulacro, pues posiblemente alguno de estas 3 personas que inicialmente llegaron al accidente, pues hubieran decidido tomado otro tipo de decisión. Entonces, ese plan de respuestas ante emergencias viales dice que puede ser un anexo al plan de emergencias de seguridad y salud en el trabajo porque se debe tener, o puede ser un protocolo independiente. Aquí la misma resolución me dice mínimo uno o varios procedimientos. ¿Por qué varios procedimientos? Uno o varios procedimientos. Porque son varios tipos de accidentes de tránsito que se pueden presentar, varias emergencias que se pueden presentar. De ahí tiene que decir, venga, ¿a quién va a llamar? ¿Cuál es la cadena de llamado? Y dependiendo de eso, pues nosotros primero analizamos qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Lo ideal y la invitación es a mirar las organizaciones un poco más a fondo y planear unos simulacros, una preparación y unos simulacros, ¿cierto? Que sean más enfocados a lo que verdaderamente pueda pasar con los vehículos que se tienen ahí, dependiendo de la misionalidad de la empresa y dependiendo de los análisis de las rutas. Entonces, lo primero que yo aconsejaría es analice la ruta, qué vehículos tienen, cuántos accidentes se han presentado en esos tipos de accidentes, ¿cierto? Y de ahí voy a hacer una capacitación, voy a hacer un programa de capacitación, voy a cumplir con la norma que es hacer un simulacro y pues voy a marcar como tal ese ejercicio dentro de mi organización. Que los mismos colaboradores se sientan a gusto y decir, oiga, es que sí me entrené. ¿Listo? ¿Cómo se hace un simulacro? Bueno, tenemos un guión, ¿cierto? Algunos guiones, y en esos guiones pues siempre se tiene como una ficha técnica donde uno habla pues del evento, un simulacro, el evento, accidente de tránsito, vehículo tipo motocicleta con vehículo ciclista. Puede ser la ubicación, la fecha, la hora, ¿cierto? Los participantes. En esos participantes a mí me gusta mucho aconsejar que lo hagan entre varias empresas, porque se juntan esos talentos. Todas las empresas deben tener su brigadista, todas las empresas deben de tener su plan de emergencias como trabajo, su plan de emergencias en vía. Entonces se junta todo eso y se logra una vaina macro. ¿Listo? ¿Qué es importante erradicar ante los organismos de emergencia? Pues la invitación con todos los pormenores del simulacro. Una de las partes es hacer una reunión de apertura. También es importantísimo los evaluadores, ¿cierto? Esos evaluadores se aconseja que sean de diferentes áreas. Es decir, que uno analice, evalúe la parte del llamado de emergencias, otro cómo hicieron la parte de seguridad vial, otro cómo atendieron el tema del aseguramiento de área.
Hay una reunión de cierre donde se generan unas lecciones aprendidas y pues importante el material fotográfico. Entonces son como las partes de los simulacros. Hay que tener en cuenta que los simulacros también pueden ser avisados, como puede que no. Eso es dependiendo pues el objetivo del simulacro. ¿Cuál es mi objetivo? Medir a mis trabajadores. ¿Cuál es mi objetivo? Yo necesito medir eh, cuánto se demoran los organismos de emergencia en llegar. Necesito saber cuántas personas, cuando yo genero la emergencia, cuántas personas llegan, de qué organismos llegan, cuántos llegan, qué hacen cuando llegan, cuántos se demoran, ¿cierto? Aquí hay unos ejemplos de unos simulacros, de unos guiones. Hay que tener en cuenta que pues al momento no hay una norma como tal que diga primero esto, después esto. No, hay diferentes maneras de ejercer ese simulacro, de prepararlo y de medirlo. Entonces dice antes de la emergencia y su guión con sus horas, ¿cierto? Hay otro que está evaluando antes, durante y después de la emergencia. También hay que tener en cuenta que hay que mirar qué recursos humanos, técnicos, documentales y externos tengo, ¿cierto? Las actividades que voy a medir en ese simulacro, entonces da un tiempo estimado, una hora de inicio, una hora final y un tiempo real. Dependiendo de todo lo que estamos viendo ahí, pues se sacan las lecciones aprendidas, se mira cómo se planificó, cómo se hizo, se verifica cómo surgió el simulacro, si cumple con los tiempos, si no, ¿cierto? Y después, pues vuelve y se actúa. Entonces seguimos el ciclo. Y dependiendo de lo que haya pasado, pues uno dice, no, hay que entrenarlos más, hay que fortalecer tal capacitación, hay que planear un nuevo simulacro. Me piden uno una vez al año, pero espero que es que mi empresa, por lo menos donde yo estoy muy hidrocarburos. Entonces uno en el año no, hay que hacer varios donde tienen unos niveles, donde en unos voy a medir la organización, otros donde voy a medir el ente externo, otros donde voy a medir los planes de emergencia. Entonces allí es donde uno finalmente logra medir. Bajo el papel hay una cosa, pero cuando pasa hay otra. Ahora hay otro tipo de simulacros, uno los entrena, hace todo el guión, hace toda la vaina, la capacitación previa, pero al momento de llegar ahí salen situaciones inherentes. ¿Cuáles son esas situaciones inherentes? La comunidad, por ejemplo. La comunidad. Dependiendo de donde sea el sitio, la comunidad reacciona de una manera diferente. Hay personas que ni siquiera analizan que es un simulacro. Entonces es una vaina complejísima. Al final del ejercicio, nosotros lo que miramos y lo que exige la norma es que por seguridad y salud en el trabajo exige la capacitación en primeros auxilios. Y en temas de seguridad vial nos habla de un protocolo PAS. Entonces, teniendo en cuenta lo mencionado y teniendo en cuenta que en este tipo de organizaciones se genera un procedimiento, un buen plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, pues posiblemente el proteger, ¿cierto?, el área para que mi accidente no genere otro accidente, el avisar, teniendo en cuenta una cadena de llamado, ¿cierto? Un plan donde se donde se active un plan de ayuda mutua, ¿cierto? Hubiera llegado otro tipo de ambulancia y en el momento pues hubiéramos tenido en este accidente la fortuna de tener un paramédico, ¿cierto? Donde el socorrer, él hubiera sido un poco más asertivo. Con esto, pues, finalizamos como el previo y pues les comparto que en los simulacros que he tenido que participar y que he liderado, pues se ha visto muy chévere porque le estamos como cambiando la dinámica a los simulacros. Estamos haciendo cosas que verdaderamente pasan y soy muy cansón y muy intenso con este tema y es la invitación es a que en todas las organizaciones se generen simulacros y planes de preparación de emergencia con cosas que verdaderamente puedan pasar, que estén pasando y en sitios donde verdaderamente el nivel de riesgo es alto. Ese es como el mensaje. No sé, mi profe, si me alcancé como a extender un poquito
Si alguien tiene una opinión, veo una manito levantada, creo que es Alejandra. Sí, muchísimas gracias, compañero, realmente por toda la información que nos suministró. De pronto quería hacer un aporte, pues lo estamos hablando a nivel empresarial. Yo como en mi labor de instructora, también pues genero esto en cada uno de los actores viales, en este caso en los conductores, porque todos somos parte de una vía. Entonces, ¿cuál es mi metodología? Y me gustaría compartirla. Bueno, nada, el compromiso que tenemos en cuanto a la ley, en cuanto al tema de omisión de socorro, ¿sí? Cuando no actuamos, que las personas lo tengan claro que es nuestra obligación saber reaccionar ante cualquier situación que se pueda presentar en la vía, pero al mismo tiempo que tengan claro hasta dónde podemos realmente actuar y podemos ayudar, cuáles son los pasos a seguir según el PAS, pero al mismo tiempo los motivo utilizando ya estas herramientas que existen como ese curso de primer respondiente, gente que ayuda a gente, ¿sí? E incluso me apoyo, no tengo que ir lejos para escuchar historias y me baso mucho en el artículo 30 que habla de esos elementos de prevención y seguridad, que no se trata solamente de tenerlos ahí por cumplir, por el miedo a tener una sanción o una infracción, sino realmente cómo pueden salvar. Y, por ejemplo, en mis clases he tenido la oportunidad de conocer dos historias y algo que tal vez las personas no le han sentido, como la utilización de dos tacos. Tuve una alumna que hace poco, ella nos compartía su historia de que el vehículo donde iba se había detenido, ella se había quedado dentro del vehículo mientras su familia bajaba a comer algo y el hecho de que esta persona no hubiera puesto esos dos elementos hizo que el vehículo se rodara y ella cayera a un abismo. También tuve la oportunidad de escuchar la historia de un alumno donde por no saber utilizar los extintores, el vehículo se prendió en un siniestro vial. Él tratando y por ignorancia y por falta de conocimiento, tratando de apagar el fuego con agua, lo que hizo fue provocar obviamente que él se extendiera más el fuego y sus hermanas frente a sus ojos quedaron calcinadas, niñas de 3 años. Entonces también creo que es parte de nosotros como docentes, como instructores, en el tema de la seguridad vial, que las personas entiendan que todos somos partes de una vía y que nos ayudemos y nos apoyemos con los elementos que ya existen, generando precisamente esa conciencia, porque pues muchas personas lo ven así, como un juego, no le damos importancia, pero es saber que cualquier cosa puede llegar a pasar y estar pues atentos y tener el conocimiento para poder actuar y evitar que más vidas se pierdan. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Claro que sí, no, gracias por ese aporte. Sí, hay cosas que son, bueno, yo les comparto una historia pequeñita. Y hace poquito pues teníamos el entrenamiento, teníamos el simulacro, ¿cierto? Y yo hago mucho como, yo pongo como trampitas ahí chiquiticas. Entonces ellos se pegan como a un libreto porque es un simulacro. Y cogí los conos del tractocamión y les pegué así duro contra el piso, los dejé pegados. Entonces el hombre cuando empezó el simulacro todo, ay, ¿qué tal? Y profe, grábeme y una cosa y la otra. Y cuando va a sacar esos conos, no los podía despegar, no los podía despegar, no los podía despegar. Entonces dice, no, yo no contaba con que estos estuvieran tan pegados. Le digo, pues que nadie cuenta con eso. Usted cuenta que tiene unos conos y usted hace sus revisiones, hace su checklist y hace toda la vaina y sale. Pero entonces no tiene en cuenta que hasta eso puede fallar. Entonces en las lecciones aprendidas y demás, pues en la reunión final y todo, cuando ya nos reunimos con todas las empresas, decían, no, pues yo hubiera cogido todos los conos y me hubiera ido con esos 3, 4 conos y ya cuando pongo el primero, ahí es donde empiezo a tratar de despegar y de sacar los demás. Entonces, en ese ejercicio donde se tenía planificado nomás 1 minuto para que él fuera y pusiera el cono, se tardó casi 6 minutos. Entonces son cosas chéveres que se desglosan de esos ejercicios. A veces siendo un simulacro y a la persona le da nervios de llamar y hay otra persona que mide en la empresa si llama y mide quién contesta, cuándo se demora, cuánto se demora contestando, cuánto se demora activando la cadena de llamado. Y de los mismos nervios no llama. O en ese momento no puedes bloquear el teléfono. Y como uno está midiendo, hay otra persona, un evaluador que está midiendo en tiempo eso. Entonces, aunque sea un simulacro, muchas cosas se salen de control. Entonces uno dice, cuando verdaderamente pase, ¿qué?
Y en la mayoría de los simulacros, siempre las personas dicen, oiga, a mí me gustaría tener este mismo, pero venga, ¿cuándo hace otro? Y en el otro sí voy a actuar bien. Y uno dice, no, pues que es una sola vez al año. Y las organizaciones dicen que es una sola vez por recursos y demás. Entonces, ahí donde uno se da cuenta y uno les hace la invitación de decir, mire que el entrenamiento constante es lo importante que es. Y los simulacros, porque usted puede tener mucha la teoría, pero vaya a la práctica. Entonces, a medida que nos vamos entrenando, teniendo en cuenta que todos los accidentes no son iguales, así tengan el mismo escenario, el mismo guión, pues los conductores, y yo me enfoco mucho en los conductores que finalmente son los que hacen casi todo. Entonces ellos dicen, no, sí, aguanta volverlo a hacer, venga, cuando lo hagan las otras empresas me invitan, una cosa a la otra. Entonces es un ejercicio muy chévere que uno le gustaría que fuera un comportamiento eh, pues, madre, se me olvidó, profe Oscar, ¿cómo es que la última fase de la curva de Bradley? Interdependiente. Interdependencia. Que sean unas acciones y unos comportamientos interdependientes. Hay que invitar a los gerentes, hay que invitar a los líderes de las organizaciones que vayan, no solamente que apliquen los recursos, que den la plata, que cumplan y vayan vía al de recursos humanos o al coordinador HSQA que vaya y mire el simulacro, no. Invitar a los gerentes que ellos se den cuenta que verdaderamente qué puede pasar. Y cuando uno les toca el bolsillo, seguros y demás, eso allá están de primeras. Entonces es generar unas situaciones muy chéveres que sean muy dinámicas, pero que sean muy enfocadas a la realidad. Y en eso hemos venido trabajando. No sé si alguien quisiera hacer otro aporte, profe Oscar. Jonathan y profe Oscar. Profe Oscar, buenos días, Jonathan, buenos días, compañeros. Una pregunta y puede hacer que se salga del contexto tan bonito de la capacitación de hoy. Nosotros pues todos nos acogemos a la ley 769 y todas esas leyes tan bonitas que ustedes saben, yo estoy aprendiendo. Hace pocos días un alumno me hizo una pregunta y que me iba acorchando. ¿Las ambulancias pueden violar las normas y las normas de tránsito? ¿Por qué? Porque hay ambulancias que cuando van a actuar en un evento se saltan el separador, exceden la velocidad y van a intentar salvar un herido y lo que hacen es causar 1, 2 o hasta más muertes por las imprudencias esas. Me disculpa que se sale como del contexto, pero la tenía ahí guardadita, profe Oscar, en su sapiencia para que nos oriente y yo poder de pronto desglosarle eso al alumno. ¿Me puede ayudar, profe? Y yo, Claro que sí. Ahorita el grupo, si quieren, les comparto un documento que nos habla de las obligaciones que deben de tener este tipo de ambulancias, ¿listo? Ellos deben cumplir, ellos son un vehículo que deben cumplir con todas las especificaciones que nos establece el Código Nacional de Tránsito. Solamente están las excepciones cuando se presenta la emergencia. Es decir, de pronto utilizar un sentido contrario de la vía, de pronto exceder la velocidad, pues hay que tener en cuenta que no es si se puede hacer, se debe hacer, porque pues imagínate, en Bogotá se presenta un accidente en un punto, lo llaman a otro y dicen, no, espere, porque aquí en zona residencial solo puedo andar a 30. Entonces, las ambulancias, como otros organismos de ayuda, como las autoridades de tránsito, pues ellos deben cumplir con las especificaciones de un código, pero cuando es una emergencia, sí tienen esa facilidad de exceder la velocidad y ir contrario en algunas normas, como también en la misma norma específica de las ambulancias, ahorita la comparto al grupo, de decir que esas decisiones las tienen que ellos primero evaluar. ¿Por qué? Para que no se presente lo que usted está mencionando, que por ir a atender una emergencia excedió la velocidad y no miró, no se dio cuenta que llegó a una intersección donde son dos calzadas, donde hay un pare, donde a pesar de que puede pasarse el semáforo en rojo, pues se pasó sin mirar, ¿no? Ellos están en la obligación de evaluar esos riesgos, evaluar esas maniobras que van a hacer y ejecutarlas. Entonces, no sé si eso da respuesta a su pregunta, mi estimado.
Sí, gracias por el aporte al documento para poderlo desglosar y sobre eso de pronto puede ser un tema muy bonito. Algún día don Oscar nos ayude en eso. Es que esa vía que se presentaba a 60 kilómetros por hora. La ambulancia venía a 130 kilómetros por hora. Eso fue el 31 de diciembre de este año pasado. Y acabó precisamente, acabó la ambulancia, traía un herido y gracias a Dios pues no hubo muerto ni nada. Pero entonces pues yo me bloqueé cuando el alumno me hizo semejante pregunta porque él administra unos hospitales, unas clínicas, no sé. Y yo le dije, no, pues él tiene que cumplir, las ambulancias tienen que cumplir. Lo único es que los demás actores viales debemos ser solidarios y hacerle como una calle de honor para cuando escuchamos un vehículo en emergencia y abrirnos, pues los de la derecha bien a la derecha, la izquierda bien a la izquierda para darle la prelación al carro de emergencia, ¿cierto? Pero le agradezco el dato, le agradezco el archivo documento. para poder, el documento para poderlo desglosar y de pronto es un tema como muy bonito porque la guerra del centavo se está originando mucho en las ambulancias. Es por eso. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, sí, claro que sí. Además el sonido, ¿no? Aportando también el sonido, los diferentes destellos de las sirenas de las ambulancias, pues nos persuadan a los demás conductores qué tipo de emergencia puede estar pasando. Sí, claro que sí. Además que también aprovechando esa situación, cuando en las clases se analiza el kit de prevención y seguridad del artículo 30, y pues hay que tener en cuenta que se modifica dependiendo del tipo de vehículo, del tipo de servicio, ¿no? En algunos tiene más, otros menos, un kit ambiental, por decirlo así. No tanto es enumérelos y téngalos, sino por lo menos un ejemplo, en la caja de la herramienta, pues no solamente tenga lo que nos dice ahí, ¿cierto? Una llave fija, una llave de expansión, un destornillador de alicates, sino pues tenga todo. Que pide mínimo 2 conos, pues tenga 4, que los tacos no sean 2, sino por la inclinación del vehículo, por lo menos cuando va a cambiar una llanta, pues que mínimo sean 3, que mínimo sean de madera, que cubran la llanta, bueno, todo ese tipo de recomendaciones son las que uno hace adicionales cuando cita estos elementos. Y en el caso de los que trabajen con empresas que presten otro tipo de servicios como manejo de sustancias peligrosas y demás, pues incluir en la capacitación es cómo se utiliza cada uno. Entonces, aparte de una caneca grande con un poco de elementos que componen un kit ambiental, pues cómo se utiliza, enfocar los simulacros a situaciones que también generen un daño ambiental, que eso es una oportunidad de mejora muy grande para las empresas, y es eso, tenemos la caneca llena de los elementos, pero pues verdaderamente muchos no sabemos ni siquiera el nombre de cada uno de ellos y mucho menos cómo se utiliza, empezando de pronto por diferenciar los tipos de extintores. Entonces es un tema muy, muy chévere que desglosa muchas cosas, muchas capacitaciones de ahí.